Estamos hablando con el doctor Sebastián Palermo sobre el tema del pánico. Antes que podamos ahondarnos un poquito más en el tema, bueno, estabas diciéndonos que el miedo generalmente paraliza a las personas, ¿no? Tal cual. El miedo produce una parálisis y que muchas veces es disfuncional en la vida de las personas. En el tema del pánico, lo que ocurre normalmente es que la persona se autoaísla de la sociedad y poco a poco empieza a perder relacionamiento, dejan de trabajar o dejan de salir por justamente miedo a que les vuelva a dar este ataque en público y quedar en ridículo. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que se puede diagnosticar como un pánico y el temor natural que a veces una persona puede tener a una situación? No, bueno, es muy grande la diferencia. El pánico se caracteriza, como yo te decía, por una descarga adrenérgica tan alta que la persona cree que se va a morir. Es lo primero que pasa. Justamente lo que te genera es un miedo y no sabes a qué. No tenés ni idea a qué. Y eso justamente es causa de algo que se llama emoción condicionada. La persona lo único que sabe es que la primera vez que tuvo pánico es una descarga adrenérgica, que sentía el corazón que le latía, que le faltaba el aire, que las manos le empezaban a subir y sentía que se moría. Bien, si la persona vuelve a sentir esto de nuevo, que el corazón le llega a latir, lo primero que se gatilla es la creencia: me va a dar otro ataque. Y definitivamente eso es lo que gatilla el ataque. Entonces aparece el miedo al miedo por asociación de síntomas. Asocio el síntoma que estoy teniendo adrenérgico, de palpitación, sudoración, falta de aire, a que me va a dar el ataque y definitivamente lo desencadeno. Entonces la persona empieza a entrar en una especie de rueda descendente, como decía, bueno, esa espiral descendente, producto de el miedo al miedo, de la asociación del síntoma con el miedo. Eso se gatilla, aparece el síntoma, se gatilla inmediatamente la emoción condicionada y la persona entra en este estado de terror que produce muchísima sintomatología a nivel corporal. Puede producir gastritis, náusea, vómito, parálisis, palidez, sudoración, midriasis, palpitaciones, temblores de mano, temblores de pierna, temblores de boca, producto de esta cuestión de simplemente miedo al miedo. La persona dice: no sé por qué tengo miedo, simplemente es horrible lo que me pasa. Es muy triste, es muy, más que triste, muy desesperante para la persona. Sí, Horacio, el poeta de principios de la era cristiana, creo que fue incluso contemporáneo de Jesucristo, Horacio decía: jamás tendré por libre al hombre que vive temiendo. O sea, como el temor lo acorrala y lo esclaviza, ¿no? Buenísimo. Ahora, ¿cómo le ayudás a una persona porque de pronto creo que puede haber, vos decías al comienzo que hay temores, nosotros vivimos enrejados, por ejemplo. A veces hay cuestiones objetivas, una persona que ha sufrido un asalto o una persona que está viviendo en una urbe que es insegura, de pronto necesita tomar ciertos recaudos. Ahora, si nosotros dejamos que la mente siga trabajando y creando posibilidades, cada vez tenemos más razones para sentirnos con miedo. Tal cual. ¿Cómo le ayudas? Vos decías que una de las cosas que necesitas a veces de primero es medicar al paciente. A veces, esto no es normal y no es siempre, pero a veces los pacientes vienen tan paralizados que vos necesitas ponerlo en funcionamiento porque... También, pero no lo podés dejar ahí solamente con esa medicación. Exacto, no, por supuesto. La medicación nunca cura, la medicación solo estabiliza, por lo menos en psiquiatría, ¿no? Bien. La medicación estabiliza, no cura. Sí, a veces los tengo que medicar, obviamente, para sacar, esto normalmente se medica con algunos antidepresivos, que son normalmente ansiolíticos y antidepresivos de una serie que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina. No creo que, a no ser los médicos, claro, a no ser los médicos son los únicos que le pueden interesar. A los fines prácticos, ¿de qué manera una persona puede empezar a aprovechar este programa? Empezar a entender que no todo lo que es posible es probable. Si uno empieza a meditar en esta profundidad, uno va a empezar a tranquilizarse. No todo lo que es posible necesariamente es probable. Ejemplo, las personas normalmente nos movemos en base a las probabilidades, no nos movemos en base a las posibilidades. Ejemplo, yo salgo a manejar, es posible que pueda chocar, o sea, las personas chocan, yo soy persona, por lo tanto puedo chocar. Sin embargo, no salgo a la calle creyendo que voy a chocar,
¿Por qué? Porque nunca he chocado, porque es muy pocas las veces que he chocado, porque de 10.600 veces que he manejado, una sola vez he chocado, por lo tanto la probabilidad es demasiado baja. Y yo me muevo en base a la probabilidad. O sea, ¿me puedo caer? Sí, me puedo caer, posible caerse, pero es muy poco probable que me caiga. ¿Por qué? Y porque casi nunca me caigo. O sea, he caminado toda la vida, tengo 35 años, no me he caído muy pocas veces. Si me caigo es por algún error. No voy a estar con miedo a caerme porque es muy poco probable. Pero el problema de las personas miedosas es que empiezan a considerar lo posible como probable. Esto una trampa mortal. Es una trampa mortal. Y más cuando uno se fundamenta exclusivamente en lo que escucha por la televisión, que comentan la probabilidad como noticia, la muestran como algo 100% probable, la persona lo absorbe como algo 100% probable. Claro. Es decir, asaltaron a una señora en el banco. Entonces uno dice, wow, están asaltando en los bancos. Si voy al banco me van a asaltar, no voy a ir al banco por miedo a que me asalten. Más cuando se sistematiza esa información, digamos, tomás y publicás en un blog los 10 asaltos que hubo, entonces... Lo que la gente no entiende es que hubo 10 asaltos en el país de hoy. Perfecto, lo entiendo. ¿Cuántas personas fueron al banco en el día de hoy? Capaz que fueron 2 millones de personas a los bancos de Argentina. De 2 millones de personas asaltaron a 10. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que justamente sea yo uno de los 10 que vayan a asaltar? Ojo, yo no estoy diciendo con esto de que las cosas no son posibles. Lo que estoy diciendo es que yo no me puedo mover con miedo. Claro. Me tengo que mover con cierto nivel de confianza. Cuando las cosas pasen, y bueno, me haré cargo cuando pasen. Está bien. Pero no voy a estar pensando que van a pasar cuando es tan bajamente probable y tengo otras tantas cosas en las que pensar. Ayuda el hecho de que la persona pueda, para ser más objetivo en hecho, poder poner por escrito esto. Eso sí, eso es lo que hablamos recién, tal cual. Cuando las personas pueden escribir todas estas cosas, es decir, ¿qué siento? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Cómo lo valoro? De 0 a 10, ¿qué tan catastrófico es este miedo? ¿Qué tan posible es que pase lo que yo digo que puede pasar? Claro. Todo eso cuando lo empezás a escribir, lo empezás a bajar y empezás a bajar el nivel de la ansiedad. Sí, me ha pasado a veces una persona que te viene a contar un rosario de preocupaciones y de problemas, claro, porque el pensamiento es tan disperso y como la escritura es más objetiva, y vos yo le pedí, bueno, a ver, poneme en este papel, está bueno, ¿qué es lo que te preocupa? Puntualmente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu preocupación? Y de pronto escribió una cosa, dos, y no tiene más que escribir. Y no tiene más. Entonces, el hecho de tener que ser objetivo, te das cuenta que en realidad lo demás es producto de la imaginación a veces, ¿no? Tal cual. Por eso las personas tienen, vuelvo a repetir siempre lo mismo, piensen en lo que piensan. Eso es fundamental. Piensen en lo que piensan. Yo siempre digo, decime lo que pensás, te voy a decir lo que sentís. Y eso es fundamental. Piensen en lo que piensan, no se queden simplemente con que los pensamientos aparecen en la cabeza. Somos dueños de nuestros pensamientos. Así que cuando tengamos temores, supongamos, hablando del pánico para la gente no se muere de pánico. Aprendámoslo de una vez. Nadie se muere de pánico. Y eso es importante que la gente lo sepa. O sea, cuando vos empezás a estudiar, la gente no se muere de pánico, se produce una liberación del óxido nitroso, que produce una vasodilatación de las arterias coronarias, lo que hace que el corazón tenga un mejor rendimiento. O sea, la persona no se muere de pánico. Pero la persona paraliza su vida por el pánico. Claro. Es otra cosa muy diferente. ¿Puede ayudar en esto? Y para terminar, el hecho de que, ¿cómo lo ves? Si ves alguna conexión entre esto con la fe que la persona pueda tener, la vida de fe que la persona puede tener. Porque, digamos, lo contrario a estar siempre esperando lo peor, el hecho de mirar no solamente con optimismo, sino con alguna medida de fe en su propia vida cuando la proyecta hacia el futuro, ¿no? Bueno, de hecho vos has dicho algo clave. Mirá, miedo es creer que algo malo que uno no ve va a ocurrir. Fe es creer que algo bueno que uno no ve va a ocurrir. Son dos cosas opuestas. La fe es exactamente lo opuesto al temor. Yo siempre digo que las personas con un sistema de fe son personas que tienen más posibilidades de estabilizarse emocionalmente que las personas que no tienen un sistema de fe. Producto, obviamente, del sistema de creencia, de la valorización. Definitivamente aquellos que puedan desarrollar un sistema de fe van a ser personas mejor emocionalmente que las que no lo tienen. Y siempre digo lo siguiente: hay dos fenómenos psíquicos, o dos fenómenos, no son fenómenos psíquicos, son dos fenómenos en la vida del hombre que producen convicción. Dos fenómenos que producen convicción. Y contra esto no hay nada.
El hombre va a ser convencido por su razón, su capacidad de entender, su capacidad de analizar, puede ser convencido en sí mismo y puede ser convencido por fe. A veces la fe te permite una convicción que la razón no te va a permitir llegar. Seguro. Y a veces... te abre un nuevo horizonte la fe. Exacto. Entonces, la fe no es un elemento que no sirva, no es un elemento obsoleto en nuestra era. No, todo lo contrario, es uno de los elementos y es uno de los recursos más elementales para la época en la que estamos viviendo. Aprender a vivir y a desarrollar. Es donde apoyar tu alma, aún frente a las contingencias, frente a los temores. Recordaba cuando nos decías esto, aquello que David se plantea en la antigüedad, cuando él dice, frente a mis temores, yo busqué al Señor y Él me libró de esos temores, ¿no? Y encontró en esa dinámica de fe en Dios la oportunidad de hacer frente también a esa crisis que él estaba viviendo en ese momento, ¿no? Tal cual. Doctor, ha sido muy esclarecedor, muy ilustrativo el tema. Quiero agradecerte profundamente que te hayas llegado hasta nuestra ciudad y esperamos que oportunamente puedas venir para presentar los libros que has escrito, Hijos en la droga y Vivir tranquilo. Solamente recomendar quienes quieren tener algún contacto contigo o conocer algo del trabajo que estás haciendo. Se pueden poner en contacto así a la página web www.gruponuevamente.com.ar, gruponuevamente.com.ar, y ahí hay incluso un icono que dice Doctor Palermo responde para aquellos que quieran hacer preguntas. ¿Consultas por...? Sí, consultan mucho y normalmente respondo. Es muy raro que no vaya a responder, es alguna pregunta zafada que por ahí me recibo, uno recibe todo por internet, pero normalmente respondemos, así que si quieren hacer alguna consulta lo pueden hacer, y en la página esa hay audios que normalmente en donde explicamos todo esto mucho más. Todo esto está muy explicado en los libros, por eso también van a estar recomendados los libros en la página, para que la gente pueda interiorizarse mucho más de estas temáticas que estábamos trabajando, ¿no? Una vez más, muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos la próxima semana. Fundamentos, un tiempo para pensar en lo que sostiene nuestra vida y familia. Fundamentos, valores que no cotizan en bolsa. Fundamentos.